Muy buenas noches. Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube y esta noche también saludamos a los que están aquí presentes. No tanto frío ya hoy, un poquitico más caliente que los otros días. Y queremos, ¿cómo dice aquí el título? ¿Cómo? De condenado acusador a redimido reconciliador. Suena como un trabalengua, ¿cierto? Pero es lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Nosotros estábamos condenados y éramos acusadores porque éramos hijos del acusador. Era normal que acusáramos a la gente. Pero hemos pasado de condenados a acusadores a ser redimidos, reconciliadores. Ahora buscamos que la gente se reconcilie con Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, Isaías, dicen los estudiosos de la palabra, que más o menos unos 750 años antes de Cristo profetiza sobre la redención. Muchos años antes, Job había profetizado diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Registró también Moisés en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, hablando de Jesús, que venía, ¿cierto? Que iba a herir a la serpiente en la cabeza, que le iba a quitar la autoridad que tenía sobre la humanidad. Entonces aquí está hablando de la redención. Obviamente, Isaías está profetizando sobre la nación de Israel, porque Jesús vino a Israel, ¿sí o no? Jesús vino a Israel, vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para redimir al pueblo de Israel, pero obviamente también a redimirnos a nosotros. ¿Listo? Entonces, en ese capítulo 43, que es todo el capítulo, solo quiero que veamos unos pocos versos que dice la palabra en Isaías 43 sobre nuestro Señor Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Perdón. ¿Y qué pasó? Pero manual. ¿Y qué pasó? Vamos a ver si nos dejan, no nos dejó. Pero listo, te voy a tratar de leer así. Dice, está hablando Isaías a Israel y dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Sigue que está hablando de la redención. 750 años está hablando proféticamente de esa obra redentora. Y dice, y te puse nombre, mío eres tú. Hay otra, el siguiente versículo que lo hemos hablado mucho, cuando pases por las aguas, no te anegarás, y si por los ríos, no te ahogarán, cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti, que lo hemos usado mucho para hablar de cuando hay dificultades o cuando uno tiene dificultades en la vida. Eh, Quiero que lo vayamos a ver un poquito de otra manera. Van a venir aguas y ríos de juicio y fuegos de juicio sobre nosotros. Pero hay una promesa que Él estará con nosotros. Que esos ríos, esas aguas de juicio, esos fuegos de juicio que vengan sobre nosotros, no nos van a quemar, no nos van a ahogar. ¿Listo? Queremos verlo como por ese lado. Queremos verlo un poquito por ese lado, por el lado de que siempre nos van a juzgar. Siempre nos van a señalar. Y nosotros, que ya fuimos hechos nuevas criaturas, que ya somos salvos, que ya tenemos nueva vida en el Señor, ahora deberíamos cambiar la mentalidad y entender que ya no estamos condenados, ni somos los que acusamos a otros, sino que ahora somos redimidos. Porque siempre nosotros venimos, ya somos redimidos, pero venimos con una mentalidad de acusar. ¿Ustedes saben quién es el acusador? El acusador de nuestros hermanos, dice la Biblia, que es el diablo. Era normal que fuéramos acusadores porque éramos hijos del acusador.
¿Ya está todavía aquí? Está hablando, antes de Cristo estábamos condenados y éramos acusadores. Era normal. Pero ahora que venimos a Cristo, gracias, hija, pero ahora que venimos a Cristo ya no somos acusadores. Ya ahora somos reconciliadores. Que era de condenado, acusador, a redimido, reconciliador. ¿Sí? Entonces, sigamos leyendo. Saltemos a otros versículos, el 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué acusamos la gente, nosotros los cristianos, entre nosotros mismos? Porque generalmente la gente lo acusa a uno por las cosas antiguas. O sea, ya Dios nos perdonó, pero parece que la gente no nos hubiera perdonado. Entonces traen a la memoria cosas pasadas, cosas antiguas, para hablar y acusar a la gente. Dice el Señor, hablando de la redención, he aquí que yo hago cosa nueva. En el Nuevo Testamento dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Y dice, no la conoceréis. Otra vez abriré río en el desierto, abriré camino al desierto, ríos en la soledad. Entonces, hablando de la redención, voy a saltar al verso 25. Mira lo que dice. Yo soy quien borra tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué será que uno siempre tiene que estar haciendo memoria de los pecados de la gente? Es un problema de la mentalidad. Ya somos redimidos y nos ha sido asignado ser reconciliadores. Pero todavía en nuestra mente a veces nos sentimos condenados y a veces somos muy acusadores. O sea, a veces le damos lugar a la carne en el sentido de señalar al otro porque hizo mal y mirarlo según la carne y no según el espíritu. ¿Vamos a pedir hasta ahí? Ya en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice que, eso es del versículo 11 al 21, el pasaje, dice que nosotros somos ministros de reconciliación, o que hemos recibido un ministerio que llama la reconciliación. O sea, que lo que Dios nos entregó a nosotros no es el ministerio del juicio. Porque uno ve mucho en la iglesia cristiana en redes sociales que el uno critica al otro, que publica una cosa del otro, que una iglesia critica a la otra, que un ministro critica al otro, que un hermano critica al otro. Y parece que nosotros todavía estuviéramos como condenados y acusadores. Parece que no habíamos entendido que ya somos redimidos y ahora somos reconciliadores. Está profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora mira lo que dice en el Nuevo Testamento, ahí en 2 Corintios 5, 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos. ¿Qué somos? Redimidos. Somos reconciliadores. Dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea que nosotros deberíamos tener la conciencia de que somos redimidos. Ahora, me gustaría que usted, si no ha leído el libro Redimido, lo lea. Hay un libro que usted consigue en PCI que se llama Redimido. Y ese libro Redimido dice que fuimos redimidos de la muerte espiritual, que ahora por muerte espiritual en Cristo tenemos vida abundante, vida espiritual. Que fuimos redimidos de la enfermedad física, que ahora en vez de enfermedad física tenemos salud divina. Dice que fuimos redimidos de la ruina y que en vez de ruina tenemos abundancia, y eso debería ser nuestra conciencia. Y ver también a los demás, que son nuestros hermanos, como redimidos. ¿Listo? Como redimidos. El verso 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder en los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Entonces, a veces, cuando uno se vuelve religioso, uno puede salir de ¿qué? De apariencia. ¿Qué aparento ser yo? Pero no, es lo que sucedió en el corazón. No vivimos por la apariencia, sino por el corazón. Pues, si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Versículo 14.
Porque el amor de Cristo nos constriñe. Ahora, ¿qué es lo que nos cambió a nosotros? Es el amor del Señor. Romanos 5:5 dice que el amor del Señor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ese amor hace algo en nosotros. ¿Qué hace? Nos constriñe. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, o sea, no vivan para nosotros mismos, sino ¿para quién? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que ahora esa nueva vida ya no es para nosotros, es para Él, para el que murió y resucitó por nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante, mire este versículo tan clave que es, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿por qué juzgamos? Porque miramos a la gente según la carne, no según el Espíritu. Pablo, orando por los creyentes, dijo, yo estoy plenamente convencido o estoy persuadido que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfecciona. O sea, no es la labor nuestra perfeccionar la obra en nadie. Es la labor que empezó el Espíritu Santo. ¿Cómo la perfecciona? Él la perfecciona con la palabra. Por eso necesitamos estar expuestos siempre a la palabra de Dios. ¿Listo? Pero este versículo es clave. Me gusta el versículo 16 que antecede al 17. Para que usted vea en qué contexto está 2 Corintios 5:17. En el contexto de que somos reconciliadores. Hemos sido redimidos y somos reconciliadores. Ahora dice el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted le pregunta a un bebé eso por su pasado y él, ¿qué le va a decir? Vamos a meterlo a la cárcel por homicidio, por violencia sexual, lo vamos a encarcelar, por hurto, agravado. No, esa nueva criatura, ¿qué pasa? No tiene pasado. Entonces, cuando usted nació de nuevo, ya usted no tiene pasado. ¿Sabía eso? ¿Quién hizo esa obra? Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo aquí? Usted que está ahí en el video, no está viendo, si usted está en Cristo, dice la Biblia que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De esa manera nosotros deberíamos mirar a las personas que nacieron de nuevo. Porque a veces nos fijamos mucho en la vida pasada y en lo que pasó, y el apodo que tenía, y cómo le decían, y viene el dicho popular, el que ha sido nunca deja de ser, y todo eso. Pero no, hay una obra que el Señor hizo. Amén. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. No es que el Señor lo está remendando, le está haciendo, le está colocando, le está haciendo, mire, el Señor no vino a mejorar nuestra vida. ¿Usted sabía eso? El Señor nos dio una vida nueva. ¿Ya? No vino a hacernos algo como una mejorita, que Dios nos ayude un poquito ahí a ver si de pronto. No, Él hizo algo totalmente nuevo. Nuevo. Esa nueva criatura es en el espíritu. A veces todavía no se nota en el hombre exterior, pero se va a notar. Siempre y cuando esa nueva criatura comience a alimentarse, ¿sí o no? Pedro por allá más adelante dice, si habéis gustado la benignidad del Señor, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para la salvación que es en Cristo Jesús. O sea que aquí cuando nacemos de nuevo, ¿qué es lo que necesitamos? Palabra de Dios. Por eso aquí siempre que usted venga, será verso tras verso, y otro verso, y otro texto, no tanta cosa ahí de hombre, sino la palabra. ¿Listo? ¿Vamos bien? 18, ¿qué dice? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mira, aquí está, un regalo de Dios, la salvación, ser nuevas criaturas. Pero al mismo tiempo recibimos un ministerio,
La mejor palabra para traducir ministerio se llama servicio. Entonces, nuestra asignación después de haber nacido de nuevo es reconciliar a la gente con Dios. No tanto juzgarle todo lo que está haciendo mal, sino realmente la persona no necesita cambiar. ¿Usted sabía que la gente no necesita cambiar? La gente necesita a Jesús. Necesita nacer de nuevo. Por eso cuando Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche, era un maestro de la ley, conocía toda la ley. ¿Y qué le dice Jesús? Necesitas nacer de nuevo. No le dijo que necesita cambiar. Porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, eso es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No es, usted tiene que portarse bien. No, usted necesita nacer de nuevo. Y si ya nació de nuevo, ¿qué necesita? Desear, anhelar. Uy, ¿cuándo será el miércoles? ¿Cuándo será el sábado? ¿Cuándo será el domingo? ¿Cuándo será la campaña? Tengo hambre, necesito leche. Yo me acuerdo cuando Carol era pequeñita y Carol le daba un fastidio pidiendo teta. Todo el tiempo, lo que es la conocieron, chiquitica sabe. ¿No está por ahí, Carol? Y yo me acuerdo que una vez fuimos a Ibagué y era chiquitica y andaba detrás de la mamá y pedía leche y se puso tan brava que era chiquitica pero hablaba acá y dice, es que no entiende que necesito leche. Así más o menos deberíamos ser con la palabra de Dios. Necesitamos ese alimento. Porque a veces la persona piensa que si va a la iglesia le está haciendo pronto un favor al pastor, a la pastora, al pastor de jóvenes, le está haciendo un favor al líder, le está haciendo un favor a alguien. No. Cuando usted come, el favor se lo hace usted mismo. Y cuando no come, el daño lo hace uno mismo. Entonces, uno debe ser consciente que ya nació la criatura. ¿Qué necesita la criatura? No morirse de hambre. No desnutrirse. No ser un cristiano nominal. Ese que pertenece a algún lado porque eventualmente va por allá. No, uno necesita ser un cristiano bien alimentado, bien nutrido. Para que cuando venga el virus del mundo, pues no lo mate. No lo apoque, no lo debilite. ¿Vamos bien hasta ahí? 18, vamos a leer hasta el 21. 19. Mire, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué hizo? Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esta época de la gracia, el mensaje es: reconcíliese con Dios, reconcíliese con Dios, reconcíliese con Dios, reconcíliese con Dios. En palabras de Job sería: vuélvete en amistad con Dios para que te vaya bien. Ese es el mensaje. ¿Qué necesita el mundo? Reconciliarse con Dios. El mundo no necesita una iglesia que le diga, mundo pecador, malvado. No, necesita una iglesia que le diga, necesita reconciliarse con Dios. Eso es lo que necesita el mundo. ¿Y a quién se le encargó esa tarea? A nosotros. El problema es si todavía nosotros tenemos mentalidad de condenados y de acusadores. Entonces ahí sí, grave, pues necesitamos cambiar la mentalidad. Entender que ahora somos hijos, estamos reconciliados y somos reconciliadores. Fuimos redimidos, somos reconciliadores. Ya no estamos condenados ni somos acusadores. Ahora somos los que reconciliamos al mundo con Cristo. 20. Mira lo que dice. Así que ahora somos embajadores de Cristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogare por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuál es el mensaje que nos han entregado? Un mensaje de reconciliación. Una palabra que recibimos de gracia y que debemos dar de gracia. No, el mensaje no es: nosotros somos mejores. Nosotros somos los non plus ultra del paseo. Nosotros la iglesia, no, las maravillas. No, nosotros, por la gracia de Dios, por eso dice que
como la salvación no fue por obras, por eso no podemos jactarnos de que somos salvos. No, no fue nada que nosotros hubiéramos hecho, fue la obra del Señor. Entonces no podemos jactarnos ni vanagloriarnos de la presencia. No, el Señor tuvo de nosotros misericordia. Extendió sobre nosotros su gracia, para que ahora nosotros llevemos esa misma gracia, esa misma misericordia a otros, invitándoles a que se reconcilien con Dios a través de la persona de Jesucristo por la obra que Él ya hizo. La gente pierde mucho tiempo pidiéndole a Dios, Dios, haz algo, Dios, haz algo. Mire, Dios ya hizo todo lo que había que hacer en Cristo. ¿Sabía eso? Todo el problema ya está solucionado. Yo creo que debe ser muy difícil que al final de la vida, allá en el juicio del gran trono blanco, la gente llegue a darse cuenta que la solución al problema del pecado estaba dada, que el tiquete en primera clase al cielo estaba pago y que la gente se fue al infierno. ¿Sí o no? Pero la ida al cielo estaba paga. ¿Y yo por qué no fui? No, porque yo pensé que yo tenía que hacer un poco de cosas para tratar de pagar, porque es que al Señor no le alcanzó para pagar. No, el Señor ya pagó todo. Entonces yo necesito entender que ahora yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Que así como Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ahora Dios está en mí y yo estoy en Cristo reconciliando al mundo con Cristo, sigo haciendo lo mismo en este tiempo. Esa es mi labor, esa es mi asignación, esa es mi tarea. ¿Sí está claro? Esa es mi tarea. Ya mi tarea no es juzgar al mundo, juzgar a los demás. Mire, usted está mal, pecador, hijo del diablo. Ay, es que en esa iglesia no hablan del pecado. ¿Usted sabía que el mensaje de nosotros no es hablar del pecado? Lea la Biblia. Que hablamos de santidad, sí, ese está dentro del mensaje, hablar de santidad. Es apartarse. Pero el centro del mensaje es lo que Cristo hizo. Fue lo que Él hizo. ¿Por qué peleamos tanto contra el pecado? Porque vimos hablando del pecado a toda edad. Pero Romanos 6 dice, el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Es el poder de Dios en nosotros para vencer con el bien y el mal. El problema es cuando nos enredamos nosotros mismos, enredados en lo que vemos aquí en la carne ahí, y tratando de hacer, aquí luchando con los gigantes, y estoy tratando y no he podido, y entonces me toca ir al encuentro, al reencuentro, al reencuentro, al contraencuentro, reencuentro, maldiciones, 1, 2, 3, en reversa, a ver, ya casi lo logro, ya casi, nunca lo voy a lograr. Me gusta como dijo un día el pastor Ernesto Alemán en una clase, que la gente dice que la vida cristiana es difícil. Dios, no, la vida cristiana es difícil. Es absolutamente imposible vivirla sin Cristo. No fue diseñada para que nosotros lo vivamos. De hecho, dice la Biblia, dice que el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Pero Pablo dijo, es necesario que yo muera para que Él viva. Yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces la nueva vida en Cristo es Cristo viviendo en mí y yo viviendo a través de Él. Es una nueva vida. Es entender que ahora ya no pertenezco al mundo, no estoy condenado, no soy parte de los que está juzgando, señalando, acusando a otros. Ahora tengo una tarea. ¿Y cuál es mi tarea? Reconciliar al mundo con Dios. Esa es mi tarea. El versículo 21, mire lo que dice, hablando de Jesús. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Uno solo, Jesús. Por nosotros lo hizo el Padre, Dios el Padre lo hizo pecado, porque Dios el Padre es justo, entonces puso el pecado de toda la humanidad en Jesús. Por eso Jesús murió espiritualmente. Por eso cuando usted lee los evangelios, esa frase que ni siquiera fue traducida y está todavía en el original y dice, Elí,
Elí, lama, sabactaní, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí Jesús muere espiritualmente, porque estaba cargando con el pecado de la humanidad. Esa es la oración que él hizo antes, cuando dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Era una copa de juicio que venía sobre él. Entonces, él que nunca conoció pecado, ¿cuándo fue hecho pecado? En la cruz. ¿Cuándo Jesús se hizo pobre? En la cruz. ¿Cuándo Jesús fue enfermo? En la cruz. Se llama un intercambio divino. El que no conoció pecado, cargó con nuestro pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. ¿Usted sabía que usted y yo no podemos ser más justos de lo que ya somos? Que deberíamos actuar como justos, sí. Pero la justicia que nos dio es Cristo nuestra justicia. Entonces, por eso podemos entrar al trono de la gracia confiadamente. Porque no es por mis obras, sino por la obra de Jesús. Si fuera por nuestras obras, no habría posibilidad de ser salvos. La Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo redimidos gratuitamente por uno solo, Jesucristo. Jesucristo. Fuera de él no hay salvación. Por eso dice en Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Es porque estamos unidos a él. Porque somos miembros de él. Eso se llama iglesia. Por eso es triste cuando una persona dice, yo no quiero saber de la iglesia. Pero resulta que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo espiritual de creyentes. Donde todos somos diferentes, sin embargo todos somos miembros los unos de los otros. Y hay un vínculo perfecto que se llama el amor. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, usted sigue mirando en Romanos 8, que habla de vivir en el espíritu o en la carne. La Biblia dice en Santiago que la palabra es como un espejo, ¿cierto? Es un espejo perfecto. Mire cómo es la carne, vea. Es también un espejo, pero roto. Es más o menos una imagen. Piense usted cómo es la carne. Es un espejo roto. Entonces nos muestra una imagen distorsionada de lo que realmente somos. Y si tratamos de mirar a la gente a través de ese espejo o a nosotros mismos, ¿cómo nos vemos? ¿Se ha visto usted en un espejo roto? Es más, usted va a limpiar el espejo roto. ¿Qué pasará? Quiero limpiar el espejo para verme mejor. Me hiero. Entonces, esa carne nos muestra a nosotros heridas. Todo lo que pasó cuando el papá y la mamá lo abandonaron, cuando le hicieron esto, cuando lo maltrataron y todo lo que pasó, eso se llama carne. Voy a hacer un seminario sanando las heridas del alma. El alma tiene que entender que ya es sana en Cristo. Y que tiene un proceso de sanar, sí. La medicina se llama la palabra de Dios. Por eso recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Es la palabra. Entonces la gente se mira así. Mira lo que dice Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sin embargo, si hay quien los acuse, sí, el diablo se llama el acusador. Mira lo que sigue diciendo. Otra pregunta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y más aún el que también resucitó. Y el que está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Entonces, cuando alguien lo acuse, tranquilo que usted tiene quien lo defienda. No se defienda usted. Porque el problema es cuando uno entra a defenderse y a pelear. No, usted tranquilo. Hay alguien que te defiende. Y ese que te defiende es el que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Así que somos tan justos como saber que Él está resucitado. ¿Sabía eso? Somos tan justos como saber que Jesús resucitó, que Él vive. Ahora, si usted va a Romanos 14, mira lo que dice. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Imagínense uno juzgando a otro y que al final del camino uno caiga y él esté firme.
porque poderoso es Dios para poder hacerlo estar firme. Tremendo, ¿no? O sea que finalmente, ¿quién es el que lo mantiene firmes? Es el Señor. Porque si fuéramos por nosotros, pues no podríamos estar firmes nunca. Pero es Cristo en mí la esperanza de gloria. Todavía están conmigo, le estoy predicando el Evangelio. Usted debe estar feliz. Él sí puede. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fuera de Él creo que no puedo nada. Pero todo lo puedo en Él. Miren lo que sigue diciendo el texto. Uno hace diferencia entre día y día. ¿Por qué se juzgan los cristianos? Ay, usted celebra Navidad mundano. Mire, uno hace diferencia entre día y día. Y otro, juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en su problema de la mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no hace. Ahora, comen algunas cosas, otros no. El que come, para el Señor come y da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Por qué no juzgamos los cristianos? Ah, no, es que eso es que descansan el sábado. Pues déjenlo, si descansa el sábado, problema de él. Lo hace para el Señor. Y si usted no descansa el sábado, pues también trabaja y le da gracias al Señor. Que si come esto o no come. Que si celebra la Navidad, sí o no. Ay, allá ponen el arbolito. Uy, qué pecado. Usted lo hace para el Señor y da gracias. Entonces nos enredamos en un poco de cosas que son realmente culturales. Y juzgamos a los hermanos por si celebra o no celebra, si come o no come. Pero la Biblia dice que todo lo que usted haga debe hacerlo convencido, en fe. Si va a comer y lo va a hacer con duda, es pecado. ¿Sabía eso? Dele gracias a Dios y coma. Miren lo que dice el versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Así que nuestra actitud como cristianos debería ser entender que en Cristo somos libres, solo que no usamos la libertad como ocasión para el pecado, para la carne, no, lo usamos para glorificar a Dios en todo lo que hagamos. ¿Sí es claro? Por eso, en otra escritura dice que el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni días de fiesta, ni luna nueva, ni nada de eso. Dice que son 3 elementos: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Lo ha leído? Es así de sencillo. Entonces, somos absolutamente libres en el Señor. No estamos llamados a señorear sobre otras personas. ¿Sabía eso? Por eso, este pasaje es largo. Dice, hay otro verso que dice, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios, pero no para jactarse delante de otros de decir, ¿cuán grande fe tengo yo y usted tan débil en la fe? No, dice, si hay otro débil en la fe, usted recíbalo. Cómanse hombre. Y si usted ve que el otro se ofende de lo que usted come, procure no comer para que su comida no condene al pobre que es débil en la fe. Básicamente está hablando de un mandamiento y ese mandamiento del amor. Camine en amor con la persona y no haga nada que le ofenda. No haga nada que lo haga sentir mal, no haga nada que lo condene, porque ya Cristo pagó por él. ¿Sí es claro? Así que esto, y podríamos decir mucho más, pero esto es, en síntesis, de condenado acusador a redimido reconciliado. Siempre, en todo lo que hagamos, miremos, ¿esto que estoy haciendo acusa a alguien? ¿O está ayudándole a acercarse a Dios? Esa debería ser nuestra actitud. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.